Debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez, titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud AC, Médicos Unidos por México. Doctor Eduardo, gracias por estar con nosotros. Alberto, un gusto como siempre. Buenas tardes. Ya lo decías en la nota que acabamos de publicar, doctor Eduardo, es una Secretaría de la Enfermedad, no una Secretaría de Salud. ¿A qué te refieres con esto? Lo entendemos, pero explícanos. Bueno, yo creo que desde hace décadas hay una gran deuda con respecto a las políticas de salud y eso incluye la promoción de la salud, y dentro de la promoción de la salud pues hemos dejado en el camino las buenas costumbres de la alimentación sana, las buenas costumbres de hacer ejercicio y estar dinámico. Si tú te fijas en una foto de los abuelos o de uno mismo cuando era niño, hay muy pocos gordos. Y ahora se toma uno una foto y todo el mundo está gordo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues se come diferente, se toman bebidas con excesos de azúcares, se deja de hacer ejercicio y peor ahora, con esta pandemia, pues se ha aumentado el riesgo importante de que las nuevas generaciones de mexicanos, los niños, los escolares, los jóvenes, pues estén pegados a las pantallas. Sí. Pegados a las pantallas es dejar de hacer ejercicio, estar recibiendo influencias negativas en muchos casos y también se traduce en trastornos mentales. Hay gente que tiene relaciones a través de redes sociales y otra serie de cosas. Va a traer alteraciones en la dinámica, en la convivencia, en la expectativa y cómo se deben de afrontar las cosas desde el punto de vista emocional. Doctor, ¿esto cuándo comenzó? Hay gente que establece que desde la década de finales de los 60, principios de los 70, cuando llegó la famosa comida con muchos conservadores, las comidas de lata, se empezó a consumir mucho este tipo de alimentos porque era práctico, porque había que ir a trabajar, porque ya no se comía como antes lo hacían, con alimentos frescos. ¿Es ahí donde comenzó todo este asunto de los conservadores? Es un poco difícil decir que así sea, porque en realidad son múltiples factores. El primero de ellos es que la expectativa de cada familia ha cambiado. Antiguamente una mamá se dedicaba de tiempo completo a la crianza de los hijos y el mantenimiento del hogar. Ahora ambos padres trabajan y eso implica un cambio en la dinámica de familia. Además, si decimos que ha pasado a últimas décadas, pues también la forma de pensar de los jóvenes ha cambiado. Hace 30, 40 años no existían marcas para un joven. Ahora un joven quiere usar unos tenis de una marca, unos pantalones de una marca, ponerse un tatuaje y hacer lo que hace su ídolo, que canta o baila o hace cosas que generalmente no son positivas. Todo eso repercute en la salud y en la dinámica de familia. Y si aparte los padres, como justificación de que trabajan, dejan de hacer ejercicio, tienen convivencia familiar, pues fácilmente los chicos buscan dónde divertirse, dónde sentirse bien, si es que se sienten mal, y buscan drogas o algún otro tipo de enervante, pues que va a afectar todavía más su salud. Exactamente. Aquí vamos a darle la bienvenida, doctor Eduardo, al doctor Humberto Martínez, socio consultor de BayCur México, y al doctor Jesús Felipe González Roldán, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Gracias a los dos por estar con nosotros. Vamos ahora contigo, doctor Humberto Martínez. Estamos tratando de ubicar desde cuándo empezó el deterioro de la salud que vemos actualmente y que estamos ya pagando el costo de toda esa mal hábito que tenemos los mexicanos. En los 70 no se consumía tanto refresco, ¿no? Las familias hacían agua fresca, incluso cuando salían a jugar los chamacos, pues tomaban agua de las mangueras o de las llaves en la calle. Entonces, ahí empezó también la situación de
el consumo exacerbado de refresco que tenemos en costumbre los mexicanos? Efectivamente, gracias por la invitación. Muy buenas tardes, antes que nada. Efectivamente, a partir de los 70s, y bueno, varios de mis contemporáneos lo recordarán, además, no solo no bebíamos tanto refresco, no teníamos acceso a tanto alimento que hoy denominamos alimento chatarra y que tiene que ver con un procesamiento continuo y muy alto de todos los alimentos. Si a eso le agregas que hoy día, y me refiero hoy día hace ya casi 15 años, no puedes salir a la calle a jugar y que tienes que mantenerte encerrado en una habitación de 4x4, Sí. y si a eso le agregas que el poder participar directamente en un club deportivo o en una asociación deportiva de cualquier índole, finalmente cuesta un pico. Entonces, los hábitos personales, tanto de alimentación como de actividad física e incluso de percepción de seguridad, se han modificado significativamente mucho a partir de hace unos 15 años para acá. Vamos a decir, en los 2000 se modificó significativamente, aunque ya desde mediados de los 90 habíamos observado un incremento importante en el consumo y en la modificación de los hábitos. Entonces, ¿eso qué ha provocado? Que hoy día tengamos estas graves pandemias de obesidad, de mala nutrición, de hipertensión, todo eso. Clave para erradicar todas este tipo de medicamentos, todas este tipo de enfermedades es la actividad deportiva. Y aquí sí es, doctor Jesús Felipe González, donde el gobierno debería estar atendiendo esas situaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos sobre este tema. El hacer deporte es vital para que la sociedad tenga una mejor salud. Volvemos en 2 minutos. Gracias a los tres. Como somos 4, cuando quieran intervenir, nada más nos avisan y luego comenzamos a intercambiar ideas. Doctor Jesús Felipe González, entonces, el deporte es fundamental. La autoridad, el gobierno, debe impulsar, recuerdo en la década de los 70 en la Ciudad de México, el torneo de los barrios, que era un torneo gigantesco de equipos de fútbol de todas las colonias, y entonces era una competencia y todo el mundo estaba inmerso en el deporte. Había facilidades para la práctica deportiva, ahora parece que no. ¿Esa es responsabilidad de la autoridad? Por supuesto que es responsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales. Hoy los espacios públicos tienen poco acceso nuestros niños y nuestros jóvenes. Yo te invitaría a que vayas a cualquier campo deportivo de Veracruz, donde está el maestro Lara allá radicando, o en cualquier espacio en la Ciudad de México, en Guadalajara, y vas a ver que generalmente están de gente mayor, que gente obesa inclusive, y que después de un partido de fútbol lo que va es echar su cigarro, su chela, y no están nuestros jóvenes, que son quienes tenemos que invertir en que realicen mayor actividad deportiva. Otro problema que adolecemos es la infraestructura. Si tú vas a cualquier escuela primaria o secundaria o preparatoria pública, vas a ver que tienen pocos espacios para que realicen actividades deportivas, sobre todo en nuestras primarias, y eso hace una gran diferencia, porque primero, no practican algún tipo de deporte, segundo, no realizan actividad de ejercicio de manera continua, y tercero, también lo que estamos viendo ahí, que es algo que necesita nuestro país, es mucha competencia, mucha competitividad, y en la escuela pública se tiene poca competitividad, y lo vemos en nuestros equipos profesionales de fútbol, en nuestras selecciones de fútbol, de básquetbol, de béisbol, etcétera. Y la otra parte que bien mencionaba el doctor Martínez, el tema de que hoy nuestros niños no pueden salir a jugar a la calle. La inseguridad que tenemos en casi todas las ciudades de nuestro país hacen que nuestros niños no salgan a jugar en la calle, prefieran quedarse en una habitación con un videojuego, y eso lo que hace es que tengan mayor sedentarismo, que estén consumiendo mayor cantidad de productos con alto contenido calórico. Nosotros en nuestra época infantil seguro consumíamos también muchas grasas, muchos azúcares, pero los desgastábamos porque íbamos a jugar, íbamos a andar en bicicleta, jugábamos fútbol en la calle, jugábamos béisbol, y hoy nuestros niños desafortunadamente no lo pueden hacer. Y la otra parte, lo que tú bien señalabas,
la falta de competencias. Este torneo de los barrios, me acabas de recordar, un servidor participó en él hace muchos años, era impulsado por un periódico de circulación nacional y hoy no tienes una actividad como tal desde el ámbito público donde nuestras escuelas primarias, secundarias y preparatorias públicas estén compitiendo de manera constante, y eso hace que tengas y desarrolles más talento, que tengas personas que van a priorizar las actividades físicas como tal. Que si tenemos muchos conciertos donde lo más importante es que los asistentes se emborrachen, consuman mucha bebida alcohólica y por ende pues mayor contenido calórico y por ende también mayor conducta violenta, como lo estamos viendo, que estamos inmersos ya en nuestra sociedad, ¿no? Porque, doctor Eduardo Antonio, acabamos de ver una convocatoria, fútbol americano infantil en la Universidad Nacional Autónoma de México, 14,000 pesos la inscripción de la temporada. Pues para muchos pudiera ser poco, pero para muchos pudiera ser mucho. Hay muchos clubes privados que ofrecen el deporte, el fútbol americano para los niños, pero que la UNAM cobre esas cifras, pues entonces así como que casi se vuelve muy elitista. O sea, el deporte lo van a practicar solo los que tienen, doctor Eduardo. Sí, y desgraciadamente no solamente es elitista, sino imposible para la mayoría de los niños. Y es una responsabilidad del gobierno que esto suceda, porque debería de ser un derecho de cada niño. Es imposible, increíble, que el gobierno no se dé cuenta del compromiso que tiene en la salud pública, y tal parece que todo se hace por apartadito y cada quien aislado. Salud pública, la Secretaría de Salud, Seguridad, claro, etcétera. Todo debería de estar enlazado. Si se quiere hacer algo, ya sea para que respiremos mejor, nos conduzcamos mejor, hagamos ejercicio, deberíamos de proponer cosas totalmente prácticas en la realidad y actuales. El cambio climático nos ha alcanzado con efectos catastróficos y cada vez peor para nuestra salud. El cambio climático que incluye el estrés hídrico. Bueno, pues que la Ciudad de México y las grandes ciudades ya no admitan autos o camiones de combustión interna, sino eléctricos. De esa manera se dejaría de contaminar, y también otra serie de prácticas para tratar de mejorar la salud pública, sí, y secundariamente los programas que se han quitado de las escuelas, las estancias, las competencias y todos esos fideicomisos que desaparecieron en este gobierno y que no fomentan para nada la salud. Exacto, Humberto Martínez, porque el deporte lo que tiene es que le da una exigencia fuerte al cuerpo, pues para evitar que anden fumando, tomando bebidas alcohólicas, y se tiene uno que alimentar bien, porque la propia demanda deportiva te exige que tengas buena salud, que duermas, que descanses, en fin, pero no se promueve en este país. Fíjate que tienes mucha razón. No solo no hay una promoción efectiva hacia lo que son las actividades deportivas, mucho tiene que ver también con esa falta de disciplina que no se ha cultivado en las últimas décadas. Desafortunadamente lo podemos encontrar incluso dentro de los parámetros de los competidores de alto nivel, que es impresionante cómo un país con 120 millones de habitantes no pueda tener cuando menos 20 o 30 medallas de oro. Y sin embargo vemos pequeños países europeos, incluso asiáticos, que por el hecho de tener una disciplina continua y constante, tanto en lo deportivo como en lo educativo, como en lo cultural y en lo familiar, pueden generar hábitos que van a promover esta actividad deportiva y por lo tanto es un hito valioso y muy importante en el manejo de tu salud. Eso es una situación permanente y continua. Por otro lado, tampoco para el promedio general de la población es pertinente y necesario hacer deporte de alto rendimiento. Sabemos que el ejercicio se acumula. 30 minutos diarios son suficientes para mantener una relación dieta, consumo, actividad física,
que te mantenga en un mejor estado de salud del que actualmente tenemos. Eso es definitivo. Exactamente. Doctor Jesús Felipe González, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Uno de los males que padecen millones y millones de mexicanos es la diabetes. ¿Por qué se detona? ¿Por qué somos tan proclives a tener diabetes en este país? Volvemos en 2 minutos. Descubre México. Jesús Felipe, ¿por qué padecemos de diabetes los mexicanos, doctor Jesús Felipe? No sé si se pueda delimitar las causas principales. Pues son múltiples causas, pero entre las más importantes, el gran problema de sobrepeso y obesidad que enfrentamos. Hoy 1 de cada 3 preescolares, es decir, niños menores de 5 o 6 años, de 1 de cada 3 escolares y 1 de cada 3 adolescentes ya traen un problema de sobrepeso y obesidad, y cada vez vemos más obesidad entre ellos. Por lo que te decía, el sedentarismo, la falta de actividad física, el consumo excesivo de alimentos con alto contenido calórico, los alimentos procesados, etcétera. Segundo, 7 de cada 10 adultos ya traemos un problema de sobrepeso o obesidad y no le estamos atención, y por ende cada vez vemos bien multifactorial. Y yo aquí te diría, cuando en la política pública en salud tú no tienes un plan, un programa o una estrategia para esto, pues realmente poco impactas. En el 2013 al 2018 existió, lanzada desde el 2013, la estrategia para la prevención del sobrepeso, obesidad y diabetes. Había toda una serie de campañas permanente, día con día, semana con semana, mes con mes, del chécate, mídete, muévete. Mi pregunta sería, si tú conoces alguna estrategia en el gobierno actual, pues no la hay. Y ya no te digo de campañas publicitarias porque menos, ¿no? Sí nos enteramos del Tren Maya, nos enteramos de la refinería, no está promoviendo la salud. Y otro tema adicional, hablábamos de la práctica deportiva. La Comisión Nacional del Deporte tiene que ver porque la mayoría de la población tenga acceso a la actividad deportiva. Y ellos se enfocan, porque es donde hay más dinero, en el deportista de élite. Ese no es el tema de una CONADE. El deportista de élite tiene que ver ya con lo que sería la Comisión Olímpica Mexicana, etcétera, otro tipo de instituciones. Pero ellos lo que tienen que propiciar es que los niños, que nuestros jóvenes hagan deporte de manera cotidiana. Dime tú si conoces algún programa de CONADE que impulse esto. No, lo que nos enteramos es del desfalco, de la corrupción, de los malos manejos. Y, por ejemplo, el otro tema, las autoridades municipales, donde recae muchos de los campos deportivos, pues esto lo que hacen, los concesionan a particulares para que practiquen deportes adultos y no se tenga, sobre todo, una visión de propiciar el deporte en los chavos. Yo te diría, tampoco es un tema de recursos. Organizar un torneo a nivel nacional entre alumnos de 4º y 6º año de primaria con fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, no te sale arriba de 100 millones de pesos y puedes activar a una gran cantidad de niños a través de eso. Recursos hay, pero no los gastamos de manera indiscriminada en otras cosas. Y la otra parte, la falta de una política alimentaria. Cuando nosotros éramos niños nos decían, pues come carne, leche y huevos. Hoy nuestro país es uno de los países más ricos en litorales y el consumo de pescado per cápita es el más bajo, de los más bajos a nivel mundial. No estamos aprovechando los recursos naturales como son los pescados, como serían las frutas y verduras que en nuestro país se dan a granel de manera desproporcionada, sobre todo en el sureste de nuestro país. Y entonces lo que estamos haciendo es una mala alimentación, estamos cada vez consumiendo más productos alimenticios con alto contenido calórico, con muchos conservadores. Pero luego la otra parte también, pensamos que con el etiquetado vamos a resolver todo. Si yo te invito a que visites cualquier anaquel de cualquier supermercado, el 99% de los productos tienen 2 o más sellos. Entonces, pues, ¿qué le estás dejando para que consuma la población? Y no los estás enseñando a cómo preparar alimentos nutritivos. Y como decían mis colegas, pues preferir el consumo de agua, de frutas, con poco contenido o sin contenido calórico,
Ajá. sobre los refrescos, por ejemplo, ¿no? Porque, doctor Eduardo Antonio, ¿tiene algo que ver la genética mexicana? Por ejemplo, traemos información genética de nuestros ancestros prehispánicos que comían maíz. Llega por medio de los españoles en la conquista las harinas blancas, las harinas de trigo. Y entonces eso provoca un desequilibrio. Por ahí viene el asunto también, doctor Eduardo Antonio, de que consumimos mucho pan. Sí, Alberto, tienes toda la razón. Fíjate que hace años se hizo una estrategia de tratar de mejorar la alimentación de la mujer embarazada, porque ahí empieza toda la cadena. Una mujer que no está nutricionalmente bien cuando se embaraza, pues todo va a estar mal porque existe algo que se llama programación de la inmunogenética de la alimentación. Y para colmo, desde hace más de 40 años o 50, se han promovido las fórmulas infantiles en sustitución del seno materno. Ahí es otra cosa también terrible que favorece en mucho la aparición temprana de la diabetes. Y es una de las causas de enfermedad de sobrepeso y obesidad en niños, porque ciertamente los niños crecen, no tanto, pero sí engordan muchísimo con las fórmulas infantiles a diferencia del seno materno. Sí. Y ahora yo diría y agregaría que los niños menores de 4 años, o sea, los que todavía no entran a la escuela, pues no consumen frutas ni verduras. Ese es otro problema también, ¿no? Pues porque están acostumbrados a la comida rápida, porque a los padres les parece también muy cómodo, en lugar de enseñarles o preparar, pues comprarles una pizza, un hot dog, etcétera. Y eso es una mala educación nutricional que va a traer repercusiones cada vez más tranas. Ahora estamos viendo niños con diabetes mellitus, que es la forma de la diabetes del adulto, de 27, 28, 30 años, y niños ahora ya con síndrome metabólico de 6 años que pesan 60 kilos de peso. Es una barbaridad. Sí, ¿qué va a pasar con esos niños cuando tengan 30 o 40 años? Se van a infartar y van a tener una serie de enfermedades como de viejos. Exactamente. Doctor Humberto Martínez, se nos acaba el tiempo, pero pues bueno, ya nos explicaste esa relación del deporte, va directamente relacionado a tener una buena salud alimenticia, descanso y todo lo demás, pero pues ahora sí que qué recomendación a los padres que nos están viendo, o evitar, o sea, que la hamburguesa sea un premio a la semana y una pizza cada 3 semanas, o qué hacer. Fíjate que ese es un componente muy importante que comentaba nuestro colega, en el sentido de que los cambios en la alimentación y la modificación, y lo que tú mencionabas incluso, los factores epigenéticos que se han desarrollado en las últimas décadas, definitivamente altera y modifica el metabolismo de los seres humanos y por supuesto de nosotros los mexicanos. El consumo de harinas, el consumo de grasas es terrible. ¿Qué se puede hacer? Fíjate que no sé si suceda en todos lados, pero hoy en día muchos de los niños y de las escuelas de preescolares y kinder están acostumbrando a los niños a que no haya tanto consumo de alimentos pesados. Les piden que lleven, por favor, una cara con agua. Yo creo que es de donde el nuevo paradigma en materia de alimentación. Agua simple, de agua azucarada de cualquier tipo, frutas y verduras, y un consumo proteínico de lo más adecuado de acuerdo al sexo, a la edad y a la actividad física. ¿Cuál es el problema? Que eso es sencillo para algunas clases sociales que tienen capacidad económica. Exacto. Pero más del 50% de la población tiene un salario de sobrevivencia. Claro. Es muy difícil. Tú dices, come frutas y verduras con la 140 pesos kilo, el pollo a 60 pesos, el huevo, 18 huevos, 60 pesos, es muy grave. Y tú prefieres mejor en un momento dado, como dice el albañil, amigo mío, oye, yo prefiero llenarme la panza con 1 kilo de tortillas y un buen refresco, y eso sí, mis chilitos en vinagre.
Entonces, obviamente, eso afecta todo el consumo y obviamente afecta la nutrición del individuo. Sí. ¿Qué podemos hacer? Decía por ahí una ex candidata a la presidencia, Josefina Vázquez Mota, tenemos 3 pendientes en la vida y todo esto se resuelve con educación, educación y educación. Creo que ahí es donde debemos incidir. Cualquiera que sea el paradigma que nosotros queramos para las futuras generaciones, debe iniciar desde ahí. Educación. Sí, educación y la responsabilidad de la autoridad, porque ya nos lo decías, doctor Jesús Felipe, vamos a organizar un torneo nacional, estatal de fútbol, soccer, voleibol, básquetbol en las escuelas. Y la natación, por ejemplo, pues ese es para ricos, ese es para que la gente que puede meter a su hijo a algún club donde hay alberca. O sea, estamos muy atrasados. Eso sí, pero en las mañaneras, como dicen, hablando de el Tren Maya, hablando de Mexicana, hablando de todas esas obras faraónicas y la verdadera razón, la salud, que es lo principal de un pueblo, pues está deteriorándose, está en terapia intensiva. Gracias a los 3 por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con mucha más información. Gracias a los 3.